Dios les bendiga, amados hermanos. Nuevamente estamos aquí, primeramente para agradecer a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de escudriñar su palabra. Hoy vamos a ver el capítulo 26 del libro de Éxodo, el tabernáculo donde Dios manda a Moisés a que le construya un tabernáculo. También en la construcción del tabernáculo la encontramos en el capítulo 36 del versículo 8 al 38. Y bueno, vamos a dar lectura y dice así la palabra de Dios. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas, la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión. Y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda. Colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro, para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros, teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas
debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Este capítulo se enfoca en la descripción del tabernáculo. Dios mandó a Moisés a construir un tabernáculo. Antes de que Dios mandara hacer este tabernáculo, se levantaba un altar y se ofrecían sacrificios. Esta era la forma más simple y más antigua de expresar su fe en Dios. Era un deseo de adoración y la necesidad de sacrificio por el pecado. Y Dios lo aceptaba. Como vimos en el libro de Génesis, Noé, inmediatamente que salió del arca, hizo un altar y ofreció sacrificios al Señor. Y asimismo lo hicieron otros hombres piadosos como Abraham, Jacob, Moisés, Josué, Samuel, David y otros creyentes de la antigüedad. El tabernáculo era una tienda sagrada y sus utensilios fueron hechos de acuerdo al plan divino dado a Moisés. Lo vemos en
en Hebreos capítulo 8, versículo 5, el altar aprobado por la revelación divina debía de satisfacer las necesidades de la nación para el sacrificio y adoración. Todos los detalles del tabernáculo hablan de la persona o de la obra de Cristo en la salvación y a favor de los creyentes en su vida cristiana. Las cortinas que cubrían el tabernáculo también tenían su propio significado. Así las tablas, las barras y argollas recubiertas de oro, que simboliza la deidad del Señor Jesucristo. El tabernáculo mismo estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo contenía el arca del pacto, que era símbolo de la presencia de Dios. También había un velo que separaba el lugar santo del santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, y entraba solo una vez por año, en el día de la expiación, para hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero cuando Jesús murió y exclamó, consumado es, se rasgó el velo en dos y quedó abierto el acceso a la presencia de Dios. El único camino para llegar a Dios es nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo en la cruz nos da la salvación. Había también otra cortina o velo y conducía al lugar santo, el lugar de adoración. Ahí se encontraba el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar donde se quemaban los perfumes e inciensos. Así que ahora como cristianos tenemos un gran privilegio. Podemos acercarnos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y reconocer su santidad, su poderío, su soberanía y adorarle en espíritu y en verdad. Somos parte del pueblo de Dios. Jesucristo es nuestro Señor. Por su gracia hemos sido salvos. Él es el único camino. Él es la verdad y Él es la vida. Dios le bendiga.